Extra urgente. Representante Miller Mix dice: Joe no tenía poderes de desclasificación como vicepresidente. El presidente del comité de Intel del Senado, Warner, quiere una sesión informativa sobre los documentos de Joe. Centro de Políticas busca explicación sobre documentos clasificados de Joe. Extra está sucediendo ahora. La representante Marianne Miller Mead, republicana de Iowa, quiere que el Congreso controlado por los republicanos desempeñará un papel importante en la restauración de la fe del pueblo estadounidense en la responsabilidad gubernamental. Y ese proceso podría desarrollarse más temprano que tarde, según Miller Mix, dado que los comités de supervisión de la Cámara podrían encargarse de investigar los informes de Joe, que supuestamente poseía documentos clasificados en una oficina con sede en Washington, D.C., que había sido utilizada por Joe durante su tiempo como vicepresidente de Barack Obama. Los vicepresidentes no pueden desclasificar documentos gubernamentales, dijo Miller Mix a un medio. Cuando el organismo F fue a la casa de Resort Mar-a-Lago en Florida del presidente patriota, los funcionarios del Departamento Demócrata, incluido Joe, elogiaron rotundamente a la agencia por hacer su debida diligencia en los documentos de los archivos nacionales que pueden o no haber sido desclasificados por el presidente patriota antes de dejar el cargo en enero del 2021. Sin embargo, el ruido de los medios aparentemente ha sido más silenciado en torno al tesoro de documentos clasificados de Joe, que supuestamente contienen memorandos y materiales informativos que involucran a países como IR, UCRA y Reino Unido, a pesar de que Joe fue simplemente vicepresidente en 2016. El caso de los documentos de Joe podría ser incluso más negativo que el del patriota, dados los poderes de desclasificación otorgados a un presidente estadounidense en funciones, agregó Miller Mix. Durante su entrevista se le preguntó a Miller Mix sobre el llamado sistema de justicia de dos niveles que tiene lugar en Estados Unidos, donde los republicanos son investigados a fondo por cualquier posible irregularidad, pero que los demócratas reciben un trato especial. Con respecto a la disputa de los documentos de Joe, Miller Mix dijo que esta es una acción más negativa. Son documentos clasificados. Joe los tuvo durante 6 años. Sabemos que están relacionados con el país de UCRA y ahora tenemos un hecho especial allí. Miller Mix luego cuestionó el momento del informe de Joe, que se produjo 2 meses y una elección intermedia después de que el Departamento de Justicia se enterara por primera vez de la discrepancia de información clasificada. Pero Miller Mix no quiere sacar conclusiones precipitadas sobre el asunto de Biden, a diferencia de lo que los demócratas podrían haber hecho con el patriota en agosto. Seamos un poco más cautelosos que nuestros amigos del otro lado del pasillo, dijo Miller Mix con respecto a la investigación relacionada con Joe. Hagamos que el Estado de Derecho se aplique a las personas por igual. De otro lado, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, pidió a su comité que recibiera información sobre los documentos clasificados que se reveló que se descubrieron en una oficina que había sido utilizada por Joe después de dejar la vicepresidencia. Nuestro sistema de desclasificación existe para proteger nuestros secretos de seguridad nacional más importantes y esperamos recibir información sobre lo que pasó tanto en Mar-a-Lago como en la oficina de Joe como parte de nuestras obligaciones constitucionales de supervisión, dijo el demócrata de Virginia. Sin embargo, Warner también dijo que el asunto entre los descubrimientos en la oficina de Joe es ciertamente diferente al caso del patriota en Mar-a-Lago. Por lo que sabemos hasta ahora, este último se trata de encontrar documentos con marcas y entregarlos, lo que ciertamente es diferente de un esfuerzo de meses para retener el material que el gobierno busca activamente. Pero de nuevo, es por eso que necesitan ser informados, dijo el senador en su declaración que fue publicada en la red del Pajarito. En diciembre, Warner le dijo a un medio que es un poco vergonzoso que el grupo de los 8 del Congreso nunca haya sido informado sobre los documentos clasificados que fueron incautados en Mar-a-Lago.
Sin embargo, otros demócratas están defendiendo a Joe después de que la historia sobre los documentos saliera a la luz el día de ayer, más de 2 meses y una elección intermedia, después de que los documentos fueran descubiertos el 2 de noviembre en el Centro Pink Joy para la Diplomacia y el Compromiso Global en el centro de Washington, una oficina del grupo de expertos vinculada a Joe, poco después de que dejó la oficina del vicepresidente y antes de postularse para la Casa Blanca en 2020. Una oficina de grupo de expertos vinculada a Joe, poco después de que dejó la oficina de Joe y antes de postularse para la Casa Blanca en 2020. En el caso de Joe, el abogado que encontró los documentos se puso en contacto con la Administración Nacional de Archivos y Registros para hacerse cargo de la custodia de los documentos y otros elementos que, según se dice, incluían los documentos personales de la familia de Joe. A diferencia del patriota, quien presuntamente obstruyó los esfuerzos para recuperar cientos de documentos clasificados, el puñado de documentos clasificados supuestamente encontrados en el centro Biden fueron enviados de inmediato a los archivos nacionales, y Joe está permitiendo que el Departamento de Justicia opere sin interferencias políticas, dijo Durbin. Y a diferencia del fiscal general del patriota Bill Barr, Merrick Garland no actúa como el abogado personal del patriota. El abogado de la Casa Blanca, Richard Sauber, dijo que la pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas parecían ser del gobierno de Obama y fueron descubiertos en un armario cerrado por los abogados de Joe. NBC, citando una fuente allegada con el asunto, informó que Joe solo estaba al tanto de los documentos clasificados cuando se le informó el descubrimiento. Garland le pidió al fiscal federal John Lodge, designado por el patriota para el Distrito Norte de Illinois, que revise los documentos. Mientras tanto, Jack Smith, un abogado especial designado por el Departamento de Justicia, está investigando al patriota de los documentos, lo que genera preocupación entre los republicanos porque los dos casos no están siendo tratados por igual. De otro lado, el Centro Nacional Legal de Políticas NLPC anunció que presentó peticiones de ley de libertad de información FOIA para determinar cómo se almacenaron documentos clasificados y otros registros presidenciales de la administración Obama-Joe en el centro de Biden para la diplomacia y el compromiso global en Washington. Para la diplomacia y el compromiso global en Washington. Las solicitudes de FOIA se realizaron con el Departamento de Justicia y los archivos nacionales después de que la Casa Blanca emitiera un comunicado de que tanto los registros clasificados como los no clasificados de la Casa Blanca fueron descubiertos el 2 de noviembre, antes de las elecciones intermedias, cuando los abogados personales de Joe fueron empacando archivos alojados en un armario cerrado con llave para prepararse para desocupar el espacio de la oficina en el Penn Biden Center en Washington, D.C. El Biden Center es un think tank financiado por la Universidad de Pensilvania que ha recibido más de 60 millones en donaciones de entidades del país de Chi, de las cuales unos 22 millones son anónimos. Las solicitudes de FOIA buscan obtener respuestas a algunas preguntas vitales, según la NLPC, como por qué el descubrimiento se mantuvo en secreto antes de las elecciones intermedias y se mantuvo durante 2 meses, y por qué el Departamento de Justicia no ha buscado en el centro Biden para averiguar si otros documentos se almacenan allí. La NLPC también dijo que pide esperanza de obtener respuestas sobre por qué los abogados privados de Joe están mudando una oficina académica y por qué se está reubicando en el centro Biden cuando todavía tienen un contrato de arrendamiento de 4 a 5 años en el costoso edificio de 14,000 pies cuadrados. El centro Biden abrió sus oficinas en febrero del 2018 y Joe los usó como una oficina ocasional. También es donde Anthony Blinken, ahora secretario de Estado, fue director ejecutivo del Centro Biden. Joe recibió unos $900,000 de la Universidad de Pensilvania por dar algunas conferencias antes de anunciar que se postularía para presidente en 2019, según NLPC. Más tarde, Joe nombró embajadora en Alemania a la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Amy Goodman, quien eludió preguntas sobre el origen de las donaciones del país de Chi durante sus audiencias de confirmación, diciendo que el Departamento de Educación exigía que se mantuvieran en el anonimato.